Muchas bendiciones. Hoy tendremos un gran testimonio de nuestra hermana en Cristo, Paula Garay desde Puerto Rico. Presten mucha atención, que el Señor hablará a tu vida. Buenas noches, amados hermanos y aquellos que van a escuchar este testimonio. Mi nombre es Paula Garay Suárez de Puerto Rico. Quiero contarle mi testimonio basado en una depresión donde Satanás me tenía pisoteada por más de 10 años. Yo fui una mujer maltratada, una mujer que la persona que vivía conmigo, el padre de mis hijas, no me tuvo en consideración para nada, me tenía la mente perturbada, agobiada todo el tiempo, acusándome, todo el tiempo, cuando yo viví una perfecta vida de una mujer ama de casa que respetaba a su marido, que vivía una vida con mis hijas. Con él nunca fui feliz, pero con mis hijas sí. Y yo viví una vida de ama de casa muy decentemente. Pero ese hombre seguía maltratándome, me maltrataba, me tiraba para aquí, para allá, me cogía por el pelo, me restrayaba contra las paredes. Y yo vivía una vida bien amargada, a tal grado que ya mi mente estaba perturbada. Yo estaba perturbada, pero cuando uno tiene esas depresiones así, Satanás viene y se aprovecha de uno para poner cosas en la mente de uno que uno no quiere hacer. Pues yo viví muchos años con ese hombre, 20 años, porque no quería que mis hijas, llevarle las hijas, porque él las amaba demasiado y él iba a sufrir mucho. Quizás a mí él no me amaba y no le importaba yo mi vida, pero a ellas las amaba con todo el corazón. Y en sí, las personas perturbadas también por Satanás, siempre le queda un poquito de amor en el corazón. Y él amaba a sus hijas. A mí me maltrataba, pero a ella las amaba. Y yo dije, yo voy a dejar que mis hijas crezcan y sepan que ese es su padre. Porque él las amaba tanto, él las amaba demasiado. Y yo dije, bueno, pues cuando estén grandes quizás yo pueda salir de este calvario. Y yo pues luego empecé a trabajar y dentro de esos años sí trabajé. Y ya Satanás me tenía tan perturbada que yo lo que quería era salir de esa casa. Nunca pude salir. Pero Satanás, tan perverso y tan mentiroso, pues me puso a un hombre en el camino, con el cual conviví 20 años de mi vida. Así que 22 con mi marido y 20 años con ese. Salí de mi casa. Mi hermana me ayudó a salir de mi casa. Y sí, yo había conocido a ese hombre, pero ese hombre me respetó a mí. Y no convivía conmigo. Sino que después que pasó todo lo que pasó, que salí de mi casa, pues él empezó a convivir conmigo al tiempo. Convivió conmigo. Un hombre muy bueno, me hizo muy feliz. Me dio el amor que yo nunca había tenido. Pero
yo seguía con depresión, porque salir de una casa y llevarse esas 3 niñas, sabiendo que ese hombre era tan perverso y que podía atentar contra mi vida, yo seguí trabajando en el trabajo. Y en ese tiempo, pues él conoció también una señora y se fue a vivir con ella. Pues ya yo estaba más tranquila, pero aún él seguía perturbando mi mente y me llamaba al trabajo y me amenazaba. Y yo no vivía tranquila. Esa era mi depresión. Porque ya yo traía una depresión desde la casa, imagínense. Tanto así que tuve que ir al médico, donde un psiquiatra, donde me atendió. Pero los psiquiatras escuchan a uno, pero ellos no pueden hacer nada por uno. Solamente le dan pastillas para dormir y para ayudar en la ansiedad a uno. Pero era horrible mi depresión, yo no podía con ella, yo quería morirme porque yo me sentía culpable de lo que él estaba pasando. Y entonces se fue a convivir con esa mujer. Allí había un joven que conocíamos del barrio, que también convivía con la hija de la señora que él vivía. Y en ese tiempo, él también, el padre de mis hijas, estaba medio turuleco porque yo me llevé sus hijas, las cuales él amaba con todo su corazón. Y yo lo sabía que él la amaba, no me amaba a mí, pero amaba a sus hijas. Bueno, pero también pienso ahora que si un padre que ama a sus hijos no se comporta de esa manera para que sus hijas no sufran, porque los hombres dicen que aman, pero no aman a nadie, porque un hombre que se comporta así, pues maltratando a uno, pues no piensa en sus hijos, que sufren también esos maltratos que esos hombres le dan a las mujeres. Y entonces pasaron como 3 o 4 meses y parece que él tuvo una discusión con ese joven, no sé qué palabra le dijo, una palabra que a él le desagradaba. Y él le dio tanta rabia que el muchacho le dijo esa palabra y salió. Entonces se montó en su carro para irse. Una discusión que hubo, yo no sé qué pasó. Y él va directamente al carro, lo baja del carro y con una pistola, la misma que me había amenazado a mí, me había amenazado porque me llamaba por teléfono y disparaba para que yo supiera que él tenía un revólver. Y se disparaba y yo pensaba que él se había matado. Y entonces quizás lo hizo para que yo cogiera donde era a ver si era verdad o no. Pero con esa misma pistola él mató a ese joven. Él lo mató, lo agarró por la camisa, lo sacó del carro y lo mató. Cuán doloroso y cuán terrible fue eso, porque yo conocí a la mamá de ese joven y yo conocí a ese joven y yo amaba a ese joven, porque era como de la familia, porque nos criamos en el barrio. Era un muchachito muy joven, algunos 20 años. Y a mí me dio tanta pena con la madre, que yo sufría y sufría esa muerte de ese muchacho y caí más en depresión. Él lo mató, pero después fue y se entregó. Él se entregó y pasó 14 años en la cárcel, arrepentido.
porque él también quería ese muchachito. Pero cuando Satanás se mete por el medio, hace estrago con cualquiera. Satanás es un hombre mentiroso, engañador, que sutilmente engaña los corazones y la vida del ser humano. Los hijos de Dios los engaña. Y él pasó allí 14 años, nunca lo fui a ver porque tenía mucho coraje con él porque había hecho eso. Un joven comenzando a vivir, él se arrepintió también porque lo vivió en carne propia. Pero así actúa Satanás en la mente del ser humano, le nubla totalmente la mente y ellos no saben qué hacen, y cuando despierta, que le quita la venda de los ojos, que ellos se dan de cuenta, las personas, ¿qué hice? No debí de hacerlo, pero ya es tarde, porque cuando una vida se pierde, se perdió y ya no regresa más el alma a ese cuerpo. Oh, qué tristeza tan grande había en mi corazón, y yo me sumí más todavía en mi depresión a tal grado que yo aún trabajaba y yo estaba que yo no podía trabajar. Todo lo hacía mal en el trabajo. Mi trabajo era entrevistar a las personas para darles ayudas en un programa. Y yo le dije a mi jefa, ya yo no puedo trabajar. Entonces ella, tan buena ella, que me buscó una solución. En medio de eso yo cogí un año de licencia sin sueldo. Y yo pues estuve un año en mi casa tirada en una cama ahí, donde la persona que convivía conmigo se iba a trabajar, venía, me daba el almuerzo, volví, se iba. Y venía a ver cómo yo estaba. Y yo estaba tirada en una cama, allí sumergida en mis pensamientos, en mi llanto, porque lloraba todos los días. Ya yo no podía con mi vida. Ya mis pensamientos no eran míos. Satanás cogió dominio todo de mi mente. Yo era un zombie, una persona, una filtrafa allí, tirada en la cama, donde yo no sentía ni padecía las cosas de la vida. Se me fue la mente y yo iba de cita en cita todos los meses a psiquiatría, pero ya yo estaba cansada ya de eso, de todo. Intenté matarme. Un día crucé la avenida y me tiré en medio de los carros que iban en una avenida que iban a velocidad. Y mi esposo me aló y me sacó para el lado. ¿Qué tú haces? No. Y él se metió en el medio también a parar los carros para que no me atropellaran. Y así era mi vida. Me daban ganas de tirarme por un puente, me daban ganas de quitarme la vida porque ya yo no podía con toda esa depresión que yo tenía. Y así pasaron el tiempo. Y un día también me tomé un montón de pastillas yo lo que quería era morirme. Y dentro de todo ese sufrimiento y agonía, yo pues volví al trabajo. Entonces hablé con la jefa y había una plaza de asistente, de técnica, de telefonista, y ella me ayudó a conseguir esa plaza, pero yo también le dije, yo quiero trabajar ahí porque estaría más tranquila y no tendría que ver con hablar con personas ni nada. Y yo le dije, yo me voy para esa plaza, pero la quiero con el sueldo de asistente, porque el sueldo de asistente era más. Y así me concedieron esa plaza, una plaza de recepcionista que se cobra menos. Me la dejaron a mí con mi sueldo y allí pasé pues el resto de mi vida hasta que trabajé. Pero aún yo seguía con mi depresión, pero
Un día me tocó la última cita de ir a ver al psiquiatra y yo fui porque mi esposo me llevaba, él cuidaba mucho de mí en medio de la depresión. Y yo le dije, ya yo estoy cansada de venir aquí, así que ya ustedes hablan, uno se sienta a hablar y hablar y hablar y hablar y a contar sus cosas, pero uno no recibe ninguna salida, porque uno toma las pastillas que le dan a uno y sigue uno tomando pastillas y embobándose y para dormir. Y yo tomaba de las pastillas más fuertes, donde yo tenía esas 3 niñas que tenía que ver por ellas también, y me tenía que tirar en esa cama y Dios mío, Dios es bueno conmigo. Pero un día pues mis hijas se casaron y un día yo dije, bueno, déjame ir a la iglesia porque yo tengo que ir a la iglesia porque yo no puedo seguir así. Y continué yendo a la iglesia Renacer de Esperanza para toda la familia, donde en esa época había un pastor muy bueno, donde yo fui allí a buscar palabra de Dios. Se llamaba Jaime Soto, el pastor que había. Ahora hay un pastor que se llama Eliseo Aponte, el cual es mi pastorea en la iglesia Renacer de Esperanza para toda la familia. Es para toda la familia. Mira qué nombre hermoso tiene. Y ahí empecé a ir a la iglesia, a conocer las cosas de Dios, a volverme a incorporar en la palabra del Señor, a escudriñar la palabra. Y Dios fue haciendo muchas cosas en mi vida. Pero yo sabía que estaba conviviendo con ese hombre que no era mi marido. Porque entonces yo entendía que no podemos vivir con un hombre que no estemos casados con ese hombre, porque es desagradable a Dios, porque está en contra de la palabra. Y entonces yo le dije a él, vamos a casarnos porque yo estoy conociendo al Señor y yo no quiero desagradar al Señor. Pero él me dijo, no, yo no me puedo casar porque yo me casé una sola vez y en la iglesia católica es un solo matrimonio. Bueno, es verdad, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, que lo que Dios juntó no lo separa el hombre. El hombre ha sido el que ha hecho lo que le da la gana con el matrimonio y deja un hombre y se casa con otro y dejan una mujer y se casan con la otra, y eso no está bien delante de los ojos de Dios. En eso la iglesia católica tiene la razón. Pero yo le dije, continúe yendo a la iglesia. Y yo dije, yo quiero agradar a Dios. Y Dios no me permite a mí que yo lo busque estando en pecado. Y entonces le rogué al Señor, mi Dios, que también sacara a ese hombre de mi vida, porque si él no se quería casar conmigo, pues yo no podía vivir con él, y ese hombre era bueno conmigo. Pero aún así yo le dije, Señor, sácalo también de aquí. Sácalo también de aquí, Señor, porque yo solo quiero agradarte a ti y quiero servirte en espíritu y en verdad. Y así el Señor lo hizo. Un día él salió, yo llegué del trabajo, ese día él no me fue a buscar porque todos los días me iba a buscar, yo vine, él no pudo irme a buscar y yo vine a la casa y lo llamé y le dije, ¿qué tú haces que no has venido? ¿Qué pasa? Está de noche ya.
Y él me dice: Paola, yo no voy a regresar a la casa. Yo me fui de la casa, pero yo no le creí. Yo fui al cuarto, busqué, se había llevado la ropa. Pero yo no sentí tristeza en mi corazón porque eso era lo que yo le había pedido a Dios. Me sentí como liberada, me sentí tranquila, no lloré ni nada, porque ya el Señor me había quitado ya la depresión. Una vez que yo seguí yendo a la iglesia, me quitó la depresión. Y yo estaba ya sanada de depresión, no lloré, sino le di gracias a Dios porque cumplió cumplió mi petición. Luego él quiso, después que se fue, volver conmigo, y yo le digo no, porque esa era la oportunidad de yo haber salido de él y comenzar a servirle a Dios en espíritu, en verdad, como ahora le estoy buscando, porque he hallado gracia en sus ojos, porque me ha perdonado todos mis pecados, mis rebeliones, y ahora Él me ha dado una nueva vida, y ya yo no padezco de depresión y puedo ayudar a otras personas que cuando se sienten así en depresión, yo puedo aconsejarlas y ayudarlas a que vayan a Cristo para que Cristo le quite las depresiones. Así que, amados míos, aquellos que no conocen a Dios, yo les digo que hay esperanza, aún hay esperanza para aquellos que están en una depresión, porque el enemigo vino a destruir lo que a los hijos de Dios. Él le toma las mentes y se las llena. Es una ceguera espiritual, porque es una oscuridad. El Satanás es oscuridad y en él no hay nada bueno, y él ciega la mente, los pensamientos y los pone oscuros. Pero hoy día hay esperanza para aquellos que están en depresión, pues el único que rompe cadenas y quita depresiones y hace una vida nueva en uno es Cristo. Y yo les digo que busquen a Cristo, busquen un consejero espiritual, porque hay consejeros espirituales. Yo me considero una consejera espiritual, porque ya yo pasé por todo esa depresión que van a venir a contarme. Yo viví eso y sé que hay esperanza, que Dios puede quitar la depresión, que cuando tú lo buscas, Él llega a tiempo, porque Él siempre llega a tiempo, porque Él nos guarda en medio de las acechanzas de Satanás. Él está ahí guardándome, porque yo me metí debajo de los cajos y nadie, no me tocó ni uno, todos chillaron sus gomas y no se pararon. Mi esposo me sacó de en medio de la carretera de una avenida donde pasaban esos carros a millón y no me pasó nada. Él me guardó, porque cuando Satanás hace estrago en la vida de uno, quiere matar a uno para cogerle el alma y llevársela para el infierno. Pero cuando Dios está ahí con uno, ahí puesto con uno, ahí al frente como poderoso gigante, a la derecha y a la izquierda, nada toca a uno, y Él sana a uno cuando uno se humilla ante Él. Por eso que dice que ante Jesús se doble toda rodilla y todo el mundo confiese sus pecados y sus angustias, y Él tomará nuestros pecados, nos perdonará y nos hará descansar. Ahora yo descanso en Jesús. Ahora cuando viene cualquier problema se desespera mi corazón, pero yo digo, ay, me acuerdo de la palabra que Jesús dijo, que no se, en Juan 14:1, que no se turbe su corazón, confíate en mí, yo he vencido al mundo. Y así yo hago, Señor, alabado sea tu nombre. Creo en la palabra del Señor y vivo en la palabra de Él, y cuando vienen tribulaciones a mi vida, solamente pienso que no estoy sola, que está el poderoso Padre de Jesús y su Espíritu Santo, fuertes como poderosos, ayudándome en medio de las situaciones. Así que aquellos que tengan depresión,
Piensen que no se turbe sus corazones, que hay un Dios en los cielos que está sentado en su silla, en su trono, con piedras preciosas, porque todo está resplandeciente. Allí junto a él está su Hijo Jesucristo. Lleven sus peticiones a Jesús y Jesús se las llevará al Padre y romperán cada cadena del enemigo, porque ante la presencia de Dios tiemblan los montes, tiemblan la tierra y Satanás tiembla y se tiene que ir en el nombre de Jesús. Bueno, mis amados hermanos, buenas noches, que descansen, que tengan un sueño reparador, porque Dios lo dice así en su palabra. Dios los bendiga, bendiciones de lo alto, y mañana será un día maravilloso para ustedes. Adiós.